Capítulo 31. El reinado de Caesar. El poder no siempre se construye con respeto. A veces, se levanta con miedo. Durante años, Caesar había sido ese miedo. Su territorio se extendía por varias ciudades, una red oscura donde hombres lobo patrullaban las calles y los vampiros sabían exactamente hasta dónde podían llegar y hasta dónde no. Su nombre bastaba para que los susurros se apagaran. En lo alto de un edificio abandonado, Caesar observaba la ciudad. Sus ojos amarillos brillaban con intensidad, reflejando las luces lejanas. Todo sigue bajo control, dijo con seguridad. A su lado, Lucien Vale, su beta principal, asintió sin responder. No porque no tuviera opinión, sino porque sabía que Caesar ya no escuchaba a nadie. Abajo, en las calles, un grupo de vampiros avanzaba con cautela. Sabían que estaban cruzando una línea invisible, pero la necesidad era mayor que el miedo. Humanos fáciles, territorio descuidado, o eso creían. Un golpe seco resonó. Uno de los vampiros salió volando y se estrelló contra un coche. Los demás reaccionaron demasiado tarde. Scar apareció frente a ellos, tranquilo, firme. Sus ojos azules brillaban en la oscuridad. Den media vuelta, dijo. Esta noche no. Uno de los vampiros intentó atacarlo. Scar esquivó el movimiento, lo sujetó del brazo y lo lanzó contra el suelo. Otro trató de morderlo, Scar lo golpeó en el rostro y lo dejó fuera de combate. El último huyó sin mirar atrás. Scott respiró hondo. No disfrutaba pelear, pero tampoco permitiría que inocentes pagaran el precio de guerras ajenas. Su manada apareció poco después, moviéndose como una sola. Caesar está perdiendo el control, dijo uno de ellos. Sus patrullas ya no cubren todo. Scar lo sabía. Lo sentía. Mientras tanto, Caesar recibía noticias distintas. Otro grupo fue derrotado, informó un lobo. Dicen que fue Scar. Los dedos de Caesar se cerraron lentamente. Siempre interponiéndose, gruñó. ¿Cree que puede desafiarme? Lucien levantó la mirada. Tal vez no te desafía, tal vez protege lo que tú ya no proteges. El silencio fue pesado. Caesar se giró despacio, clavando los ojos en él. Cuida tus palabras, Lucien. Lucien bajó la cabeza, pero algo se había quebrado. No era miedo. Era decepción. Lejos de allí, otra presencia caminaba entre las sombras con total calma. Klaus. Observaba, aprendía, sonreía. Vio a los lobos de Caesar patrullar con rigidez. Vio a la manada de Scar moverse con lealtad. Interesante, murmuró. Un alfa que gobierna con miedo, y otro que no necesita hacerlo. La noche avanzó. Las tensiones crecieron. Las fronteras se volvieron frágiles. Caesar aulló desde su fortaleza, un llamado fuerte, dominante. La mayoría respondió. Pero no todos. Y cuando un alfa empieza a perder respuestas a su llamado, su reinado ya está condenado. Capítulo 32. Sombras que se mueven. La ciudad no dormía. Las luces seguían encendidas, los autos pasaban con normalidad, los humanos ignoraban que esa noche algo se estaba rompiendo bajo sus pies. No era una explosión repentina, sino una grieta silenciosa que avanzaba calle por calle. En uno de los límites del territorio, una patrulla de hombres lobo de Caesar se detuvo al sentir una presencia extraña. No era un enemigo visible, era una sensación. Algo anda mal, dijo uno de ellos. No alcanzó a terminar la frase. Un vampiro apareció detrás, rápido como un parpadeo. El lobo giró, bloqueó el ataque y lo golpeó contra una pared. Otro vampiro se lanzó desde un costado, pero fue interceptado por un segundo lobo. La pelea fue corta, intensa. Golpes, empujones, cuerpos chocando contra el asfalto.
Al final, los vampiros huyeron. Antes no se atrevían a cruzar, murmuró uno de los lobos. Algo cambió. No estaban equivocados. A pocas calles de ahí, Scar caminaba con su manada. No corrían. No gritaban. Se movían con calma, atentos a cada sonido. Sus ojos azules brillaban suavemente en la oscuridad. Un vampiro se lanzó desde una esquina. Scar reaccionó al instante, giró, esquivó el ataque y lo derribó con un golpe seco. Antes de que pudiera levantarse, otro lobo lo inmovilizó. Fuera de aquí, dijo Scar. No es tu noche. El vampiro no discutió. Desapareció entre las sombras. La pareja de Scar se acercó a su lado. Sus ojos rojos brillaban con una intensidad tranquila. Los vampiros están probando límites, dijo ella. Y los lobos de Caesar están tensos. Scott asintió. Cuando un alfa gobierna con miedo, basta una duda para que todo empiece a caer. En lo alto de un edificio, Caesar observaba el territorio. Sus ojos amarillos ardían con furia contenida. Están desafiándome, gruñó. No todos, respondió Lucien Dale, su beta. Algunos solo están confundidos. Caesar se giró lentamente. La confusión se castiga. Un lobo fue arrastrado al centro del lugar. Había dudado en obedecer una orden. Caesar lo miró sin emoción. Que aprendan, dijo antes de lanzarlo al suelo con violencia. El silencio fue pesado. Lucien apretó la mandíbula. No dijo nada, pero algo dentro de él terminó de romperse. Muy lejos de ahí, otra figura avanzaba sin ser vista. Klaus caminaba entre callejones, observando cada movimiento. No atacaba al azar. Elegía. Un vampiro se cruzó en su camino, confiado. Klaus lo tomó del cuello y lo empujó contra la pared. Sus colmillos descendieron y lo mordió. El vampiro se debilitó al instante, cayendo de rodillas. Klaus lo soltó. El miedo cambia de dueño, murmuró. Detrás de él, vampiros convertidos por su sangre observaban con atención. Estaban aprendiendo qué significaba servir a un híbrido. Esa noche, Caesar aulló. Un llamado fuerte, dominante, diseñado para imponer obediencia. El sonido recorrió la ciudad como una ola. Muchos respondieron. Pero otros no. Scar escuchó el aullido y cerró los ojos un segundo. Ya empezó, dijo. Su manada se detuvo, atenta. Algo estaba cambiando, no solo afuera, sino dentro de todos. Lucien, desde las sombras, escuchó el aullido de Caesar y no respondió. Por primera vez, eligió el silencio. La grieta ya no era invisible. Las sombras se estaban moviendo. Y el dominio de Caesar comenzaba a desmoronarse, lentamente, pero sin vuelta atrás. Capítulo 33. La primera grieta. La noche ardía. No por fuego, sino por sangre derramada en las calles, por gritos ahogados y cuerpos que caían sin tiempo para rezar. La ciudad que alguna vez obedeció a Caesar ya no dormía tranquila. Scott avanzaba entre edificios destruidos. Sus ojos brillaban azules, intensos, atentos. Un vampiro se lanzó desde un techo, colmillos al descubierto. Scar reaccionó al instante, giró, esquivó el ataque y le clavó las garras en el pecho. El vampiro salió despedido contra un muro y no volvió a levantarse. Mantengan la línea, ordenó Scott, sin alzar la voz. Detrás de él, su manada se movía con precisión. No gritaban. No dudaban. Ya no peleaban por rabia, sino por control. A varias calles de distancia, Caesar observaba el caos desde una azotea. Sus ojos amarillos brillaban con furia. Esto no estaría pasando si obedecieran, gruñó. A su lado, Lucien Vale permanecía en silencio. El beta principal no miraba la pelea, miraba a Caesar.
Había visto demasiado en los últimos meses, castigos innecesarios, decisiones impulsivas, aliados convertidos en enemigos por puro orgullo. Caesar ya no lideraba, dominaba por miedo. Un hombre lobo joven cayó de rodillas frente a Caesar, herido. Alfa, yo solo dudé un segundo. El golpe fue inmediato. Caesar lo lanzó contra el suelo con una fuerza brutal. La duda es traición, sentenció. Lucien apretó los puños. Ahí fue cuando lo supo. Esto se va a derrumbar. En otra zona de la ciudad, una figura caminaba entre los cuerpos sin prisa. Klaus. Su sonrisa era tranquila, casi divertida. Un vampiro se acercó creyendo reconocerlo demasiado tarde. Klaus lo sujetó del cuello y lo mordió. El vampiro gritó mientras el veneno del híbrido lo debilitaba al instante. Klaus lo soltó sin mirarlo. Siempre subestiman a los lobos, murmuró. A su alrededor, vampiros convertidos por él luchaban con una ferocidad nueva. No era un ataque frontal. Era una toma lenta, calculada. Territorio por territorio. Scott sintió algo extraño. No era peligro. Era fractura. Su pareja se acercó a su lado. Sus ojos rojos brillaban con calma. Algo está cambiando, dijo ella. La manada de Caesar está rota. Scott asintió. Y cuando una manada se rompe, alguien cae. Un vampiro atacó desde atrás. Scott giró, bloqueó el golpe y lo lanzó contra el suelo. Antes de que pudiera levantarse, otro lobo lo inmovilizó. No hubo celebración. Solo avance. En la azotea, Lucien dio un paso atrás. Caesar, dijo con cuidado. Esto ya no es control. Es una guerra que no podemos ganar. Caesar se giró lentamente. ¿También tú dudas? Lucien sostuvo su mirada. Por primera vez, no bajó la cabeza. Yo elijo vivir. Y desapareció entre las sombras. Caesar rugió, un aullido furioso que recorrió la ciudad. Pero esta vez, no todos respondieron. Scott lo escuchó a la distancia. Klaus también. La primera grieta ya estaba abierta. Y cuando un alfa empieza a perder su manada, la caída es solo cuestión de tiempo. Capítulo 34. Territorios en llamas. El equilibrio terminó de romperse al amanecer. Los límites que durante años nadie se atrevió a cruzar fueron atravesados esa misma noche. No por ejércitos organizados, sino por pequeños grupos que sabían exactamente dónde golpear. Caesar lo sintió incluso antes de recibir los informes. Están entrando, gruñó, apretando los puños. En todos los frentes. Lucien Vale no estaba. Ese detalle pesó más que cualquier ataque. En una zona industrial, un grupo de hombres lobo leales a Caesar se enfrentaba a vampiros que se movían con una coordinación distinta a la habitual. No atacaban con desesperación, sino con precisión. Uno de los vampiros esquivó un golpe y se lanzó contra un lobo, clavándole los colmillos en el hombro antes de empujarlo contra el suelo. Otro fue interceptado por un lobo que lo derribó con fuerza. La pelea era pareja, hasta que el aire cambió. Klaus apareció caminando entre ellos, tranquilo. Un vampiro rival intentó atacarlo. Klaus giró, lo sujetó y lo lanzó contra una pared con una fuerza imposible para un vampiro común. El impacto lo dejó inmóvil. Este territorio ya no responde a Caesar, dijo con calma. Responde a mí. Los vampiros dudaron solo un segundo. Ese segundo fue suficiente. Scar peleaba en otra parte de la ciudad. Dos vampiros se lanzaron contra él al mismo tiempo. Scar esquivó el primero, bloqueó el ataque del segundo y lo golpeó con fuerza, lanzándolo varios metros atrás. Un tercero apareció por detrás. Scar giró justo a tiempo, deteniendo el golpe y empujándolo contra el suelo. No vinimos a conquistar, dijo Scar.
Vinimos a detener una masacre. Su manada avanzaba junto a él, cubriéndose unos a otros. No había caos. Había orden. La pareja de Scat se movía con una calma peligrosa. Sus ojos rojos brillaban mientras interceptaba a un vampiro que intentaba flanquearlos. Lo derribó y lo obligó a retroceder. Klaus se está moviendo, dijo ella. Rápido. Scott lo sintió. Y Caesar está perdiendo el control. En su fortaleza, Caesar estalló. Traición. Rugió, golpeando el suelo. Todos me deben lealtad. Uno de sus lobos dudó. Solo un instante. Caesar lo empujó contra la pared con violencia. La duda es debilidad. Ese fue el error final. Otros lobos dieron un paso atrás. No huyeron, simplemente dejaron de obedecer. En un cruce de calles, Scar y Klaus se encontraron. No como aliados. No como enemigos. Se midieron en silencio. Tu reino se está cayendo, dijo Klaus. Lo quieras o no. No vine por su reino, respondió Scar. Vine por lo que queda después. Klaus sonrió levemente. Entonces no nos estorbemos. No hubo pelea. Aún no. Ambos siguieron caminos distintos, pero el resultado era el mismo. Caesar estaba solo. Cuando cayó la noche, más territorios cambiaron de manos. Vampiros juraron lealtad a Klaus. Lobos abandonaron a Caesar. El miedo ya no sostenía nada. Desde lo alto de su fortaleza, Caesar aulló otra vez. Esta vez, casi nadie respondió. Y por primera vez, el alfa sintió algo que no conocía. No furia. No odio. Miedo. Capítulo 35. El rey sin manada. El silencio fue lo primero que notó Caesar. No gritos. No aullidos. No respuestas. La fortaleza, que antes vibraba con presencia y poder, ahora se sentía vacía. Pasos resonaban donde antes había decenas. Miradas se evitaban. Nadie hablaba sin necesidad. Caesar caminó por el centro del lugar, con los ojos amarillos encendidos, buscando algo que ya no estaba, obediencia absoluta. Salgan, ordenó. Todos. Solo unos pocos aparecieron. Demasiado pocos. Su mandíbula se tensó. En las calles, la realidad era distinta. Scott avanzaba con su manada por un antiguo distrito que antes pertenecía a Caesar. No hubo resistencia. Algunos vampiros observaron desde lejos, otros simplemente se retiraron. Nadie quería morir por un alfa caído. Esto ya no es una guerra, dijo uno de los lobos. Es un derrumbe. Scott no respondió de inmediato. Las guerras terminan cuando alguien pierde, dijo. Esto termina cuando él lo acepte. Su pareja caminaba a su lado, tranquila. Sus ojos rojos no brillaban por ira, sino por control. No lo aceptará, dijo. No alguien como Caesar. Scott lo sabía. Muy lejos de allí, Klaus consolidaba lo inevitable. Un grupo de vampiros se arrodilló frente a él. No por ritual, sino por instinto. Habían visto suficiente. ¿Caesar? Preguntó uno. ¿Qué hacemos con él? Klaus inclinó la cabeza, pensativo. Nada, todavía. Se acercó a uno de ellos. Los reinos no se toman destruyéndolos, continuó. Se toman cuando ya no queda nadie dispuesto a defenderlos. Los vampiros asintieron. La ciudad ya no tenía un solo dueño. En la fortaleza, Lucien Vale observaba desde una distancia segura. Ya no vestía los símbolos de Caesar. Había tomado su decisión. Un lobo se le acercó. ¿Y ahora? Lucien miró hacia la torre central, donde Caesar rugía solo. Ahora, cae.
Caesar sintió el abandono como una herida abierta. Aulló una vez más, con toda la fuerza que le quedaba. El sonido recorrió la noche. Solo 3 respondieron. 3. El alfa golpeó la pared con furia. Yo los hice. Rugió, todo esto es mío. Pero las palabras no traían de vuelta la lealtad. Scott llegó a los límites de la fortaleza antes del amanecer. No entró. Se detuvo. Sabía que el final se acercaba, pero aún no era el momento. Todavía no, dijo en voz baja. Desde lo alto, Caesar lo vio. Sus miradas se cruzaron a la distancia. Por primera vez, Caesar no vio desafío en los ojos de Scott. Vio algo peor. Compasión. Y eso lo enfureció más que cualquier golpe. La noche terminó con una verdad imposible de negar. Caesar seguía vivo. Seguía siendo alfa. Pero ya no era un rey. Era solo un hombre lobo rodeado de ruinas. Capítulo 36. La caída del alfa. La fortaleza de Caesar ya no imponía respeto. Solo silencio. El viento recorría los pasillos abiertos, moviendo estandartes rotos y marcas de garras en las paredes. Donde antes se reunía una manada entera, ahora solo quedaban sombras. Caesar estaba de pie en el centro del patio. Su respiración era pesada, irregular. Sus ojos amarillos seguían encendidos, pero ya no brillaban con autoridad, brillaban con rabia desesperada. Salgan, gruñó. Sé que están ahí. Nadie respondió. Entonces lo sintió. Presencias. Varias. Scar cruzó el umbral de la fortaleza sin prisa. Detrás de él venía su manada, firme, organizada. Su pareja caminaba a su lado, sus ojos rojos tranquilos, atentos a cada movimiento. No venían a conquistar. Venían a terminar algo. ¿Tú? Escupió Caesar. ¿Vienes a mirar cómo caigo? Vengo a detenerte, respondió Scott. Antes de que destruyas lo poco que queda. Caesar rió, una risa corta, rota. ¿Detenerme? Yo soy el alfa. Y atacó. Caesar se lanzó con fuerza brutal. Scott reaccionó al instante, bloqueando el golpe con el antebrazo. El impacto resonó en el patio. Ambos retrocedieron un paso. Caesar volvió a atacar, combinando fuerza y velocidad. Scott esquivó, giró y respondió con un golpe directo al torso que lo obligó a retroceder. Los dos se movían rápido. Garras chocaban, golpes se bloqueaban, el suelo se quebraba bajo sus pies. Todo esto es por tu culpa. Rugió Caesar. Les llenaste la cabeza de ideas. No, respondió Scott mientras detenía otro ataque. Ellos eligieron dejarte. Caesar lanzó un aullido furioso y embistió de nuevo. Scott fue empujado varios metros atrás, pero se mantuvo en pie. La manada observaba sin intervenir. Esto era entre alfas. Desde las sombras, Klaus apareció. No interrumpió. No atacó. Solo observó, con los brazos relajados y una leve sonrisa. Caesar lo vio y su expresión cambió. Tú, gruñó. Tú me robaste todo. Klaus inclinó la cabeza. No, dijo con calma. Tú lo perdiste. La distracción fue suficiente. Scott avanzó y golpeó a Caesar con fuerza, lanzándolo contra una columna de piedra. El alfa cayó de rodillas, respirando con dificultad. Aún así, intentó levantarse. No he terminado, dijo, temblando. Scott caminó hacia él, firme. Sí, respondió. Ya terminó. Caesar reunió la poca fuerza que le quedaba y atacó una última vez. Scott bloqueó el golpe, giró y lo derribó con un movimiento limpio. Caesar cayó al suelo, incapaz de levantarse. El silencio fue absoluto.
Scott se acercó y lo miró por última vez. Pudiste liderar, dijo. Elegiste dominar. Caesar cerró los ojos. Scott terminó con él de forma rápida, sin crueldad. No hubo celebración. No hubo aullidos. Solo el final. Klaus dio un paso al frente. Sintió como el poder residual de Caesar se disipaba, como los territorios ya no tenían dueño. El mundo cambia, dijo. Siempre lo hace. Scott lo miró. Y esta vez, no lo gobernará el miedo. Klaus sonrió levemente. Veremos. La manada de Scott se reunió alrededor. No como soldados, sino como familia. La fortaleza quedó atrás. El alfa había caído. Y con su muerte, el mundo sobrenatural entraba en una nueva era, una que aún no entendía lo que acababa de despertar. Capítulo 37. Después de la caída. La fortaleza quedó en silencio. No hubo festejos. No hubo gritos de victoria. Solo el sonido del viento atravesando un lugar que ya no pertenecía a nadie. La manada de Scott se reunió poco a poco en el patio central. Algunos miraban el suelo, otros las paredes marcadas por años de dominio de Caesar. Nadie sentía alivio completo. Cuando un alfa cae, algo en todo se rompe, incluso si era necesario. Scott permanecía de pie, quieto. Sus ojos ya no brillaban. El peso del momento se asentaba lentamente. Su pareja se acercó y tomó su mano. Hiciste lo que debía hacerse, dijo con suavidad. Scott asintió, pero no respondió. Klaus observaba la escena desde unos metros atrás. No había interferido. No había intentado detener nada. Había entendido algo importante, este final no le pertenecía. El territorio quedó vacío, dijo finalmente. Eso siempre crea problemas. Scott lo miró. ¿Por eso estás aquí? Klaus sonrió levemente. Siempre lo estoy. Ambos se alejaron unos pasos del resto, lo suficiente para hablar sin oídos ajenos. No busco gobernar como Caesar, dijo Scott. No quiero un reino construido con miedo. Y yo no busco otro alfa levantándose contra mí, respondió Klaus con calma. Somos prácticos, tú y yo. Se miraron durante varios segundos. No como enemigos. No como aliados. Como fuerzas que entendían el equilibrio. Paz, dijo Scott. Territorios definidos. Sin cruzar líneas. Klaus inclinó la cabeza. Paz, repitió. Mientras dure. No hubo apretón de manos. No lo necesitaban. Esa misma noche, el mundo comenzó a ajustarse. Vampiros que habían servido a Caesar buscaron nuevos refugios. Algunos juraron lealtad a Klaus, atraídos por su poder. Otros desaparecieron. Hombres lobos sin manada se acercaron a Scott. No para exigir, sino para pedir. No queremos otro Caesar, dijo uno de ellos. Queremos un lugar. Scott los aceptó. No como soldados. Como parte de algo nuevo. Lucien Vale observaba desde lejos. No se acercó de inmediato. Sabía que su traición había salvado vidas, pero también había marcado su destino. Scott lo llamó con un gesto. Tomaste una decisión difícil, dijo. Y la sostuviste. Lucien bajó la cabeza. No quería poder. Solo, no quería morir por orgullo ajeno. Entonces quédate, respondió Scott. Pero aquí no hay miedo. Solo lealtad real. Lucien asintió. Los días pasaron. La fortaleza fue abandonada. Nadie quiso reclamarla. Algunos lugares están demasiado cargados de recuerdos. Scott decidió algo distinto. Nos vamos, anunció a su manada. No huimos, descansamos. Miradas sorprendidas lo rodearon.
Si seguimos sin parar, continuó, terminaremos igual que Caesar. Vacíos. Su pareja sonrió. Sus ojos rojos ya no ardían. Estaban en calma. El mundo seguirá girando, dijo ella. Con o sin nosotros. Scott asintió. Y cuando regresemos, será porque elegimos hacerlo. Desde lejos, Klaus observó cómo la manada se alejaba. Interesante Alfa, murmuró. No construye imperios, los deja atrás. El acuerdo estaba hecho. La paz era real. Pero el tiempo siempre cambia las reglas. Y muy lejos de allí, sin que nadie lo notara todavía, el mundo avanzaba lentamente hacia otro comienzo. Uno donde una joven llamada Elena aún no sabía que su vida estaba a punto de cambiar. Y donde las leyendas solo estaban esperando despertar. Capítulo 38. El paso del tiempo. El mundo no se detuvo. Las ciudades cambiaron de nombre, los caminos se cubrieron de asfalto, los humanos levantaron edificios donde antes hubo bosques. Las guerras humanas vinieron y se fueron, igual que imperios enteros. Pero en las sombras, lo sobrenatural siguió respirando, adaptándose. Scar y su manada desaparecieron del mapa. No fue una huida. Fue una elección. Viajaron sin dejar rastro fijo. A veces en pequeños grupos, a veces todos juntos. Cruzaron territorios donde los vampiros gobernaban en secreto, zonas salvajes donde los hombres lobo vivían aislados, y lugares donde nadie quería entrar. Scott no buscaba poder. Buscaba equilibrio. Durante ese tiempo, la manada descansó. Aprendieron a vivir sin estar siempre en guerra. Rieron, discutieron, sintieron ira, tristeza y amor. Volvieron a ser personas además de criaturas. Su pareja caminaba siempre a su lado. Sus ojos rojos seguían siendo símbolo de lo que era, pero ya no intimidaban. Inspiraban respeto. No necesitaba demostrar fuerza. Su presencia bastaba. El mundo cambia, le dijo una noche, observando luces lejanas de una ciudad. Y nosotros seguimos aquí. Porque no pertenecemos a un lugar, respondió Scott. Pertenecemos el uno al otro, y a la manada. Mientras tanto, Klaus sí dejó huella. Con paciencia, consolidó territorios. No gobernó todos directamente, pero todos sabían quién estaba detrás del equilibrio forzado. Vampiros antiguos despertaron en distintas partes del mundo. Otros prefirieron seguir dormidos. Los hombres lobo fueron contenidos. No dominados. Controlados. Klaus recordaba el acuerdo con Scott. Y, por primera vez en siglos, lo respetó. Aún no, murmuraba cuando sus aliados le preguntaban por él. Todavía no. El tiempo pasó. Décadas. Luego siglos. Nombres olvidados. Leyendas mal contadas. Historias que los humanos llamaron mitos. Scott se volvió eso. Una historia que pocos creían. Un alfa que no envejecía como los demás. Un líder que aparecía, ayudaba, y se iba. 200 años después, el mundo ya era otro. La tecnología avanzó. Las ciudades crecieron. Mystic Falls volvió a ser solo un punto más en el mapa, aparentemente normal. Scott observaba el amanecer desde una colina lejana. Sintió algo. No peligro. No amenaza. Un movimiento antiguo. Algo despertó, dijo. Lucien Vale, aún a su lado después de todo ese tiempo, levantó la mirada. ¿Klaus? Scott negó lentamente. No solo él. Su pareja cerró los ojos por un instante. Es el inicio de algo grande, susurró. Algo que ya pasó, y vuelve a pasar. Scott respiró hondo. Entonces esperaremos. No intervendrían aún. No romperían el equilibrio.
El mundo debía seguir su curso. Muy lejos de allí, en un pequeño pueblo llamado Mystic Falls, una joven se preparaba para un nuevo día sin saber que su historia estaba a punto de cruzarse con fuerzas antiguas. El tiempo había pasado. Las piezas se habían movido. Y el verdadero comienzo estaba cada vez más cerca. Capítulo 39. El mundo moderno. El mundo había aprendido a esconder sus monstruos. Las ciudades brillaban de noche, las personas caminaban sin miedo aparente y la tecnología llenaba cada rincón. Pero bajo esa normalidad artificial, lo sobrenatural seguía existiendo, observando, esperando. Mystic Falls parecía tranquila. Demasiado. Scott lo sintió apenas cruzó el límite del pueblo. No era una amenaza directa, sino una presión antigua, una energía que no pertenecía al presente. Este lugar está cargado de historia, dijo en voz baja. Su manada se movía con discreción. Ya no vestían como guerreros, ni caminaban como soldados. Parecían viajeros comunes. Eso los hacía más peligrosos. Lucien Vale observó a su alrededor. Aquí han pasado cosas, dijo. Cosas grandes. Scott asintió. Y van a volver a pasar. No muy lejos de allí, dos presencias antiguas despertaban recuerdos enterrados. Stefan Salvatore caminaba por el bosque, respirando aire que no necesitaba. Mystic Falls lo llamaba como siempre lo había hecho. Algo en ese lugar nunca lo dejaba ir del todo. Volvemos a casa, murmuró. Días después, Teman Salvatore lo seguiría. No por nostalgia, sino por caos. El equilibrio empezaba a moverse. Scott observaba desde la distancia. No intervenía. No todavía. Sabía cómo funcionaban los ciclos. Si actuaba antes de tiempo, rompería algo que debía suceder. ¿Y Klaus? Preguntó su pareja. Scott cerró los ojos un instante. Ya está cerca. En otro punto del mundo, Klaus Michelson sonreía mientras dejaba atrás una ciudad más. Su parte híbrida estaba libre desde hacía siglos, pero ahora algo distinto lo impulsaba. Mystic Falls. Siempre termino volviendo a los mismos lugares, murmuró. No había despertado a todos sus hermanos aún. No era el momento. Pero el tablero se estaba llenando de piezas conocidas. Y eso lo divertía. Una noche, Scott sintió claramente el cambio. No fue un ataque. Fue una decisión. Stefan ya está aquí, dijo. Y Damon no tardará. La manada lo miró, atenta. Nos mantenemos al margen, continuó. Observamos. Aprendemos. Este no es nuestro comienzo, es el de ellos. Su pareja se acercó. ¿Y cuándo Klaus llegue? Scott abrió los ojos. Azules, tranquilos, antiguos. Entonces veremos si la paz todavía vale la pena. Mystic Falls dormía, ignorante. Ignorante de que vampiros antiguos caminaban de nuevo por sus calles. Ignorante de que un híbrido se acercaba. Ignorante de que, en las sombras, un alfa legendario observaba sin intervenir. El mundo moderno había comenzado. Y con él, una historia que parecía nueva. Pero que en realidad era solo otro capítulo de algo mucho más antiguo. Capítulo 40. El inicio de todo. Mystic Falls despertaba como cualquier otro día. Las calles estaban tranquilas, los árboles se mecían con el viento suave y los humanos seguían con sus rutinas sin saber que aquel lugar, una vez más, se encontraba en el centro de algo mucho más grande que ellos. Aulana Gilbert se miró al espejo antes de salir de casa. No sabía por qué, pero sentía una inquietud extraña, como si algo invisible estuviera a punto de entrar en su vida. Será un día normal, se dijo. No lo sería. En el bosque, Stefan Salvatore observaba el pueblo desde la distancia. Mystic Falls seguía siendo el mismo, y al mismo tiempo, no.
El aire estaba cargado de recuerdos, de errores pasados y de decisiones que aún no había tomado. Siempre volvemos, murmuró. Había regresado por razones que ni él mismo entendía del todo. Tal vez culpa. Tal vez destino. Desde otro punto del bosque, unos ojos azules observaban también. Scott no se movía. No intervenía. Solo miraba. Ahí empieza, dijo en voz baja. Su manada permanecía oculta, dispersa, invisible incluso para los vampiros comunes. No estaban allí para cambiar la historia, sino para presenciarla. Su pareja se acercó. ¿Ella? Preguntó, refiriéndose a Elena. Sí, respondió Scott. Todo gira alrededor de ella, aunque aún no lo sabe. El primer cruce ocurrió sin que ninguno entendiera su importancia. Elena caminaba hacia la escuela cuando Stefan pasó junto a ella. Sus miradas se encontraron por un segundo. Fue suficiente para que algo se activara. Scott lo sintió de inmediato. El ciclo comenzó. Lucien Vale frunció el ceño. ¿Y nosotros? Esperamos, dijo Scott. Como siempre. Esa misma noche, el equilibrio volvió a temblar. Muy lejos de Mystic Falls, una sonrisa apareció en la oscuridad. Klaus Mikaelson había sentido el cambio. Así que ya empezó, dijo con diversión. Interesante. No despertó a sus hermanos todavía. No era necesario. Sabía que el tiempo haría su trabajo. Mystic Falls siempre lo hacía. Días después, otra presencia cruzó el límite del pueblo. Damon Salvatore. El caos caminando con sonrisa burlona. Scott lo observó desde un tejado, sin emoción visible. Ese trae problemas, dijo Lucien. Sí, respondió Scott. Pero también es parte del equilibrio. La noche avanzó. Vampiros se movían con cautela. Brujas observaban en silencio. Antiguas fuerzas despertaban lentamente. Todo seguía el curso que debía seguir. Scott dio la orden final. No interferimos. No salvamos. No condenamos. La historia debía avanzar sola. Mientras tanto, Elena dormía sin saber que su vida acababa de cruzarse con siglos de historia, sangre y decisiones imposibles. Y en las sombras, un alfa que había visto imperios caer decidió algo importante. Cuando llegue el momento, volveremos a entrar en escena. Mystic Falls era solo el comienzo. El verdadero conflicto aún estaba por despertar.